En Castellón todo queda cerca. En la ciudad el olor de naranja todavía llena las calles. La huerta aún se encuentra en la proximidad más inmediata. La ciudad, que es la capital de la comarca de la Plana Alta, todavía conserva ese carácter sosegado y amable de los lugares trabajadores. En esta urbe de unos 180.000 habitantes se pueden distinguir tres partes principales: el núcleo central histórico, los nuevos barrios modernos y, tocando el mar, el Grao o el puerto. Bienvenidos a recorrer en Sucesos Castellón, en España. El clima es generalmente excelente y eso siempre es una ventaja. En la parte más céntrica, la vida cultural y comercial completamente mediterránea permite ver una ciudad alegre y animada. El centro histórico, donde todavía se percibe la forma de campamento romano, posee los monumentos más significativos. Este núcleo primitivo nació sobre las antiguas alquerías árabes tras la carta de poblamiento fundacional dada por Jaime I en el siglo XIII. En los barrios de la periferia se han creado instalaciones culturales y deportivas. Y a caballo entre el núcleo primitivo y el mar se encuentra el distrito de Grao, donde se concentra la vida relacionada con todas las actividades marineras. El conjunto urbano castellonense solo se entiende si se considera la mentalidad moderna, internacionalista de sus habitantes. Siempre ha habido un deseo continuo de estar al día, de estar abiertos a los visitantes, y eso es lo que ofrece, justamente con otra gran variedad de atractivos: mar, huerta, monumentos, cultura, montaña y fiestas. Amigos de Sucesos, María Lledó va a ser nuestra compañera de viaje en esta oportunidad aquí en Castellón. María, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias, Jorge. Todo sabroso por aquí, por Castellón, todo ¿no? Muy bien, todo muy bueno, bien. ¿qué podemos decir de la provincia de Castellón? De la provincia de Castellón podemos decir muchísimas cosas. La provincia de Castellón, tenemos costa, de hecho a nivel nacional se nos conoce por las playas que tenemos, 120 kilómetros de costa, y después tenemos montaña, y además esa extensa zona llana entre las montañas costeras y las montañas del interior, que nos dan frutos como la viña, el almendro, el olivo. En la costa tenemos el naranjo. Tenemos una provincia que tiene muchísimo para dar, muchísimo para regalar, y un clima extraordinario para pasar aquí el año entero. En Castellón, en la última década del siglo XIX, el principal cultivo era el cáñamo, que fue perdiendo fuerza con los años y que finalmente tuvo que ser sustituido por otro que arraigó rápidamente: la naranja. Los datos de tráfico de exportación de naranja que se manejan en el puerto de Castellón ofrecen una idea de cómo fue esa evolución a principios del siglo XX. Desde el citado puerto se exportaban 50.000 toneladas de naranjas. En 1913 la cifra asciende al doble y en 1930 supera las 120.000 toneladas. Bueno, Castellón, gracias al clima que tiene, más de 300 días de sol al año, es una capital que siempre ha vivido de la agricultura. De hecho, hemos sido agricultores desde los inicios de la ciudad, en el siglo XIII y antes de la Reconquista también. De hecho, es de la mano de la agricultura que entramos en la revolución industrial. En el siglo XIX se produce un gran cambio en el cultivo de la ciudad. Nos dedicábamos básicamente al cáñamo y de repente lo introducimos la naranja. La naranja será la clave que permitirá, ¿no?, que aparezcan labradores que tienen un poquito más de poder económico, más que los demás. Aquí, en el 1888, muestra de este crecimiento económico es la creación de un tren de vía estrecha entre Onda y Castellón, el puerto de Castellón, para sacar del interior de la provincia la naranja y ese otro gran motor económico que tenemos en la provincia, que es el azulejo. Naranjas y azulejos que desde el interior de la provincia se van al puerto de Castellón para exportar, y de aquí vendrá toda nuestra riqueza. Bueno, este tren de vía estrecha lo llamamos cariñosamente la panderola, cariñosamente porque se pueden imaginar
en las pequeñas y estrechas calles de Castellón una locomotora a vapor negra a carbón que atravesaba estas calles, la panderola, la cucaracha en valenciano es el nombre de este tren que estuvo funcionando hasta el 1963 y que por falta de mantenimiento dejó de funcionar. Las más importantes ciudades de España tienen su Puerta del Sol. Castellón no iba a ser la excepción. Aquí se dan cita a los ejecutivos, turistas y quienes tengan alguna actividad en el centro de la provincia. Varios edificios de importancia se encuentran formando una especie de triángulo. Bueno, ahora nos encontramos en la Puerta del Sol de Castellón. La Puerta del Sol, bueno, aquí en España hay muchísimas ciudades que tienen su Puerta del Sol, es esa puerta de la muralla que miraba al sur y siempre daba el sol en ella, desde que nacía el sol hasta que se ponía. Aquí en Castellón, de hecho, en la Puerta del Sol era donde estaban situados los hostales, los mesones, ese lugar a las afueras de la muralla donde los viajeros que venían o hacían el camino entre Valencia y Tarragona paraban para tomar un refrigerio o se quedaban a pasar la noche aquí en las puertas de la ciudad. Y es aquí en este punto donde tenemos uno de los edificios emblemáticos de la ciudad de Castellón, que es el Casino Antiguo. El Casino Antiguo, el edificio que vemos hoy en día es del 1923, aunque la fundación del casino es del 1814. El casino no es un lugar de juego, es un club de caballeros, es el lugar donde se reunían para fumar, para leer el periódico, para cambiar a su modo el mundo, ¿no? Pues aquí era donde tenía lugar y es la institución más antigua de España de este tipo, fundada en el 1814. Ahora estamos en lo que es el corazón de lo que fue la villa medieval, estamos en la calle En Medio, que estaba situada justo en el medio de la ciudad y que se cruza con la calle Colón. De hecho, popularmente a este lugar le llamamos els quatre cantons, las cuatro esquinas. De hecho, aquí es en el punto donde ya antaño se hacía, a partir de las 7 de la tarde, la gente salía de sus casas y era como el centro comercial, ¿no?, que sigue siéndolo hoy en día, empezaba a subir y bajar la calle. Hay un señor americano que pasa por Castellón a inicios del siglo XX y se sorprende sobremanera, dice: no entiendo a la gente de este pueblo, van todos los hombres por un lado, las mujeres por el otro y solo hacen que subir y bajar la calle. Pero era esa manera, ¿no?, que teníamos de entrar en contacto los unos con los otros en nuestro centro comercial, que era la calle En Medio. El Museo Etnológico de Castellón se inauguró en 1985 en la ermita de San Jaime de Fadrel, con el apoyo del Ayuntamiento y el impulso de Rafael Ribes Pla. La colección, que supera las 2.000 piezas, dejó pequeño el Museo de la Ermita prácticamente desde su creación, hecho que hizo que se pensara en cambiar una sede más amplia para dar cobijo a toda su colección. En 2009, tras una restauración en la Casa Mantuano de Castellón, se reabre el Museo Etnológico, un lugar indispensable para visitar cuando se hace turismo cultural por Castellón de la Plana. Nos encontramos en el Museo de Etnología de Castellón y aquí justo en la entrada estamos en un caserío del siglo XVIII. Nos encontramos un elemento que aparece sobre todo en las fiestas del Corpus valencianas, los gigantes y los cabezudos o los nanos, elementos que durante el Corpus salen en desfile y van bailando al ritmo de la dolçaina y el tabal, que es un tamborcito y una especie de flauta característicos de aquí, de estas tierras. Bueno, el clima es extraordinario, pero con el clima solo no hacemos nada, necesitamos lo que nos da la vida, que es el agua. De hecho, aquí tenemos un elemento que es el que ha ido haciendo fértil a la tierra, que es la noria. La noria la introducen los romanos, serán los musulmanes los que la mejoran y la difunden por todo el territorio,
consiste en este elemento de 2 ruedas movido por la fuerza animal que servía para extraer el agua subterránea. Aquí somos ricos en ese agua que no se ve, ¿no? Las arterias nos van por bajo de la tierra. Y aquí pues, vemos estos elementos, las azadas, los arados y ese ejemplo de acequia, que es lo que se utilizaba antiguamente para regar. Con la tierra íbamos haciendo pequeñas hiladas para ir canalizando el agua que salía por inundación, era como se iban regando todos los campos. Hoy en día el sistema de regadío ha cambiado, ya no es por inundación, por una cuestión de sequía y falta de agua, sino por el gota a gota. El cultivo estrella de la ciudad de Castellón hoy en día, bueno, de la ciudad de Castellón y de la Comunidad Valenciana, son los cítricos. El 80% de nuestra producción agrícola son cítricos, sobre todo las naranjas y las clementinas. Aquí en este espacio podemos ver todos elementos que se han ido utilizando a lo largo del tiempo, bueno, y que se siguen utilizando cada vez más modernizados en el trabajo del campo. La naranja, de hecho, empieza ahora la temporada, es a finales de noviembre aproximadamente, donde empieza la de la Clemenules, que es la variedad de clementina que se cultiva aquí, y después ya tenemos las variedades de naranja más gorda, la Salustiana y la Nabel, que empiezan en los meses de enero, febrero y marzo. La iglesia de Santa María la Mayor es la concatedral, junto con la de Segorbe, de la sede del Obispado de Segorbe-Castellón. La historia de esta concatedral está llena de avatares desde el inicio de su construcción, que data del siglo XII. De la original iglesia gótica solo quedan sus 3 puertas de acceso, además de algunos elementos ornamentales. Bueno, este es un sitio emblemático aquí en Castellón porque tenemos la catedral, tenemos el mercado, tenemos el ayuntamiento. ¿Qué podemos decir de este lugar? Bueno, acabas de nombrar todos los ingredientes necesarios, ¿no?, para una plaza mayor, como Dios manda. Eso es lo que tenemos aquí, la plaza mayor. Bueno, la iglesia que tenemos detrás es la concatedral de Santa María. La iglesia se construye, una pequeña iglesia, en el momento de la fundación de la ciudad en el siglo XIII. Tenemos ahí varios problemas, que se nos quema en varias ocasiones y la volvemos a reconstruir. De hecho, en el 1936 se incendia durante la Guerra Civil, al inicio de la Guerra Civil, y se desmonta piedra a piedra lo que ha quedado en pie, que son las puertas de acceso, y se vuelve a empezar a montar en el 1940 hasta el 1966. El interior, de hecho, todo lo que tenemos es un estilo neogótico imitando la iglesia originaria del siglo XV. La Basílica de Santa María de Lledó se encuentra al final de un bonito paseo. Desde 1983 ostenta la categoría de basílica y en su interior alberga la imagen de patrona de la ciudad, la Mare Déu de Lledó, reproducción de la imagen de una virgen que, según cuenta la leyenda, se encontró un labrador arando el campo en el año 1366. También en su interior se exhiben piezas de orfebrería, escultura, bordados y alguna pintura. Su desnudez de alabastro se encuentra plagada de ideogramas que en la actualidad no son fáciles de reconocer a simple vista. Incisiones realizadas con sumo mimo, como esvásticas, flechas, tridentes, estrellas y alguna que otra más sofisticada, se extiende desde el delicado collarín hasta los 2 pequeños muñones que le sirven de soporte inferior en lugar de las piernas. En Castellón, aparte de la concatedral en el centro de la ciudad, tenemos otro edificio religioso emblemático, es la Basílica del Lledó en las afueras. La Basílica del Lledó, la Virgen del Lledó, tenemos una leyenda, ¿no?, que nos habla de esta Virgen. La leyenda nos cuenta, además es bastante
estricta la leyenda, por decirlo de algún modo, que en 1366 un agricultor llamado Peró de Grañana estaba trabajando con los bueyes su campo, cuando de repente el arado se le encalla, los bueyes no van ni para adelante ni para atrás, y empieza allí a forcejear con los bueyes, y de repente los bueyes tiran para adelante, rompen las raíces de un almez, y debajo de las raíces del almez aparece una pequeña imagen de apenas 7 centímetros de altitud. Esta imagen tiene una especie de cabecita, una especie de manitas, que Peró de Grañana considera que es la Virgen. Habla al consistorio, le cuenta esta historia, y en el punto en el que se encuentra, en el que se realiza este hallazgo, empieza a levantarse lo que hoy en día es la basílica. Se construye una pequeña iglesia que, con el aporte de todos los castellonenses, poquito a poco llega a ser el templo que vemos hoy en día y que se acaba de configurar como tal en el siglo XVIII. El almez es en castellano. En valenciano nosotros aquí le llamamos lledoner. Es un árbol con unas raíces y un tronco muy fuertes y con un fruto comestible que se llama el lledó. De aquí viene el nombre de la Virgen del Lledó, la Virgen encontrada en las raíces del lledoner. Esta pequeña imagen de 7 centímetros es una imagen en alabastro datada con más de 2000 años de antigüedad, que probablemente llegó a estas tierras por intercambios comerciales con el otro lado del Mediterráneo. Será en el siglo XVI cuando Lutero se pone a protestar por Europa y que la Iglesia Católica hace una revisión de las creencias y de las devociones de sus pueblos, cuando aquí en Castellón construimos un relicario en forma de Virgen para acoger a nuestra Virgencita. Hoy en día esta Virgen es la que vemos en la Basílica del Lledó. Es curioso su imagen porque es una Virgen que acoge a una pequeña Virgen sin tener un niño en brazos, y es la imagen más antigua que figura a la Virgen María, más de 2000 años de antigüedad. Bueno, este es un gigante de la mitología castellonense, se llama Tombatosals. Nos encontramos ahora en el Parque Ribalta. El Parque Ribalta es un parque que nace como una puerta a la ciudad de Castellón.